Volvemos al informativo CBC y en este último segmento tenemos como invitada a Diana Lorena Vanegas, abogada de la CBC. Ella nos va a hablar de los macroproyectos de vivienda de interés social en la región y el papel de la autoridad ambiental en los mismos. Bueno, Diana Lorena, bienvenida al informativo CBC y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mucho se habla de estos macroproyectos en el país, estos macroproyectos de vivienda de interés social, pero en realidad, ¿qué son y qué buscan? Bueno, los macroproyectos fueron creados por la Ley 388 como figuras urbanas que pretenden desarrollar proyectos de gran escala, intervenciones urbanas de gran escala, tales como vivienda de interés social de gran escala, puertos logísticos de escalas muy grandes, infraestructuras viales, etcétera. Es decir, ellos tienen una connotación desde la Ley 388 y obviamente con el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la Ley 1151, se crearon específicamente para vivienda de interés social. Para el caso del Valle del Cauca, abogada, ¿qué macroproyectos hay priorizados por parte del Gobierno Nacional actualmente? Bajo la luz de la Ley 1151-2007 fueron priorizados 7 macroproyectos, 2 en la ciudad de Cali, 1 en la ciudad de Buenaventura, 2 en la ciudad de Candelaria y 1 en la ciudad de Palmira. La norma que los consagró fue declarada inexequible en su artículo 79, sin embargo quedaron vigentes los que el Gobierno Nacional a diciembre del año pasado, del 2009, había anunciado, tales como Ecociudad Navarro, La Italia, Ciudadela Santa Elena y Caucaseco en la ciudad de Palmira. Bueno, abogada, ¿cuáles son las entidades que lideran estos macroproyectos? A ver, los macroproyectos tienen 2 etapas. Una, bajo el criterio de la Ley 1151, eran liderados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Posteriormente, y ya con la pérdida de vigencia de esta norma, el Gobierno Nacional acaba de crear una reglamentación para macroproyectos y la idea es que sean liderados entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional. Bueno, usted menciona ahí los municipios, los entes territoriales, el Gobierno Nacional, en sí el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Qué papel entonces entra a jugar una entidad como la CBC en el caso del desarrollo de estos macroproyectos? Las corporaciones autónomas regionales tienen un factor estructurante dentro de la figura de los macroproyectos. Si bien es cierto, ni la norma anterior ni esta las tocan como una instancia obligatoria, como la concertación en los casos de los planes parciales o de los ajustes a los POTs, sí tienen la obligación de generar determinantes ambientales. En este momento, pues con el Ministerio y con los municipios se está trabajando de la mano con la finalidad pues de que estos factores ambientales, tales como el riesgo, como todo el tema de protección ambiental, sean tenidos en cuenta. Es decir, que no vamos a solucionar, por ejemplo, el caso de vivienda en áreas que tengan alto riesgo, que se deslicen en el futuro, que se inunden o que estén en áreas protegidas como humedales o como parques o como zonas de reserva forestal. Abogada, ¿esto quiere decir que se requiere licencia ambiental para poder llevar a cabo estos proyectos? No, los macroproyectos no requieren licencia ambiental, pero como es liberar suelo urbano para hacer actividades propias urbanas, pues muy seguramente vamos a tener que expedir permisos ambientales, tales como concesión de aguas, permisos de vertimientos, aprovechamientos forestales en el caso de que tengan que hacer algún tipo de intervención. Entonces, la idea es hacer todo el proceso articuladamente con el Ministerio, con los municipios, para que al final del tubo pues no vamos a tener problemas en que la CBC, por ejemplo, no dé un permiso porque es una zona de reserva forestal o porque se encuentra en un suelo de alta vulnerabilidad. ¿Qué pasó? Usted lo mencionó al principio, que de alguna manera quedaron vivos, por decirlo de alguna manera, Ecociudad Navarro, el macroproyecto Ecociudad Navarro. ¿Qué pasó finalmente con este proyecto? ¿Hasta dónde avanzó o en qué va? ¿Cómo va? A ver, Ecociudad Navarro es un macroproyecto que nace con el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo se ubica en una zona que a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el año 2000 quedó como suelo no apto para vivienda en la medida en que su urbanización se difería temporalmente hasta tanto no hubiesen unos estudios que demostraran que el área era posibilitada para urbanizar. Cali, solamente en el año 2000 se aprobaba una sola área de expansión urbana, que es el corredor Cali-Jamundí. Del resto, 6 áreas quedaron denominadas como de régimen diferido. Esto significa
que hasta que no hubiesen los estudios que generaran certeza científica, certeza técnica que se puede hacer asentamiento humano, pues no podrían desarrollarse. Sin embargo, allí se anunció un macroproyecto, se adoptó un macroproyecto para hacer un desarrollo de viviendas en aproximadamente 69 hectáreas. Sí, no obstante eso, pues son áreas muy sensibles, son áreas de alta vulnerabilidad porque existe el acuífero más grande del suroccidente colombiano. Hay 7 humedales, de los cuales la CDC declaró como determinantes ambientales el año pasado. Tiene problemas de licuefacción del suelo y corrimiento lateral. Obviamente las 69 hectáreas, la idea es que a través de esos estudios se sustrajeran de todas esas limitantes y digamos que era como el área que el ministerio había encontrado como menos riesgosa y menos impactante para el desarrollo de Ecociudad Navarro. Cuando usted habla de licuefacción de suelos, ¿a qué se refiere para que los televidentes lo comprendan muy bien? A ver, lo voy a explicar como abogada y de acuerdo pues a la definición. Licuefacción son suelos inestables que tienen por la sismicidad gran posibilidad de que ante una época de lluvias pues hagan un efecto como si fuera una licuadora. Ya. Eso es básicamente la licuefacción. Son suelos muy húmedos que tienen mucho nivel freático y aparte de eso coinciden con factores allí de movimiento. Esa es una de las razones. Sin embargo, las 69 hectáreas que el gobierno nacional priorizó para el desarrollo, pues la idea es que fueran las áreas menos vulnerables ante efectos ambientales y ante amenaza y riesgo. Abogada, continuando con el tema de Ecociudad Navarro, precisamente la CBC en el 2007 hizo un pronunciamiento con respecto a los determinantes ambientales de este proyecto. ¿Qué decía ese pronunciamiento? En el año 2007, la recomendación de la corporación desde el punto de vista técnico es que el área no era apta para desarrollo urbano. La recomendación de la corporación en ese entonces era que esos suelos fueran dejados como suelos de protección, primero porque estaban todos los suelos de los humedales, vuelvo y les digo, son 7 humedales en el área. Aparte de eso, pues teníamos un pasivo que era el Basuro de Navarro, que en el 2007 aún no se había cerrado, que aún sigue generando impactos ambientales sobre la zona y pues lógicamente está todo el tema del Jarillón del río Cauca, que desde el 2007, digamos, la CBC ha advertido sobre los riesgos de inundabilidad, los riesgos de licuefacción ante un eventual corrimiento lateral del Jarillón del río Cauca. ¿Cómo se está dando, abogada, la articulación entre gobierno nacional, entre las autoridades ambientales, los entes territoriales? Porque si bien es cierto, ellos de alguna manera, y cuando digo ellos es gobierno nacional, pues prioriza unas áreas, esas áreas tienen unas características y entonces de alguna manera pueden, ¿por qué no en algún momento verse afectadas para el desarrollo de este tipo de proyectos? ¿Cómo se está intentando dar esa articulación? A partir de la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre del año 2010, el Gobierno Nacional regula nuevamente los macroproyectos a través de unos decretos generados a principios de este año y ahora con un proyecto de ley muy interesante de macroproyectos de segunda generación que ha liderado la ministra de Ambiente. Precisamente se trata de corregir esa articulación que debe existir en el municipio, donde el municipio defina su suelo urbanizable, que esté libre de amenazas de riesgo y que no se encuentre pues con limitantes ambientales. Obviamente no vamos a encontrar suelos 100% libres, siempre va a existir un impacto ambiental. Recordemos que el desarrollo debe ser sustentable en la medida en que cualquier tipo de actividad antrópica me va a generar algunos impactos, pero obviamente se trata de que esos impactos sean en los suelos menos frágiles, menos vulnerables. Por lo menos mitigables. Por lo menos que sean mitigables, sobre todo en el tema de riesgo donde ahora las corporaciones pues retoman ese papel que no es que hayan perdido, desde siempre lo hemos tenido, siempre hemos tenido la función de zonificar, siempre hemos tenido la función de generar determinantes ambientales que entre otras cosas son elementos de superior jerarquía sobre el ordenamiento del territorio. Abogada, muchísimas gracias. Un tema bastante interesante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche con más informativo CBC, con la información del medio ambiente en el Valle del Cauca, Wilson. Recuerden que en 2 horas pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía del Canal del Sol. Hasta la próxima semana.